¿Hay predisposición o hubo predisposición por lo menos de los que estaban ahí en la reunión de invertir más en los próximos meses? Predisposición claramente hubo. Yo creo que todos la tienen, nosotros en particular, más que predisposición, yo diría esa ansiedad por hacerlo. Tenemos una gran ansiedad en recuperar el tiempo perdido en materia de inversiones, y se mencionó alguna de las dificultades, por ejemplo, la brecha cambiaria que hace que en algunos casos se dificulte el ingreso de los fondos, sobre todo en la inversión extranjera directa, que ve que hay dos tipos de cambio muy diferenciados, y eso complica la decisión. Ahí también el presidente relacionó mucho el acuerdo con el fondo a poder ir logrando achicar ese desfasaje. Así que sí, se habló bastante en concreto del tema y por dónde hay que caminar para irlo resolviendo. Javier, ¿cómo estás? Nicolás Lantos te saluda, buen día. Hola, Nicolás. Ayer se hizo una lectura, incluso desde el gobierno, de que de alguna manera este diálogo y otros que puedan seguir en el mismo sentido buscan resolver un déficit que es el déficit que tiene el gobierno de encontrar un interlocutor. Porque ven que del lado de la oposición política no hay nadie con quien puedan sentarse a charlar estas cosas. ¿Vos sentiste que la charla ayer de alguna manera tuvo algo de eso? A ver, siempre el tema de la relación entre una gestión de gobierno oficial y la oposición es un tema, y más en épocas de crisis, ¿no? Uh-huh. Y más todavía cuando estamos frente a una elección de término medio, donde puede haber, llamémosle así, una recomposición de los pesos relativos. Uh-huh. Yo no percibo una sensación de imposibilidad de diálogo, no, francamente no, y tampoco creo que esto sustituya la necesidad de un acuerdo político de mayor amplitud. El acuerdo político es una cosa, es indispensable, y el trabajo de armar este encuentro entre el Estado, los trabajadores y el sector privado va en paralelo. Pero necesitamos de las dos cosas, y no creo que el gobierno, más allá de los escarceos electorales, que son comprensibles, piense que va a haber una posición de bloqueo a partir de la próxima elección, porque sería francamente suicida. Me parece que no le conviene absolutamente a nadie. Así que no le veo a eso una posibilidad alta. Lo veo que esto vamos a tener que resolverlo entre todos. Bien, también quería consultarle respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, si ustedes percibieron, ayer estaban en la reunión tanto el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Interior Guado de Pedro y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, 4 dirigentes de primera línea, pero si se quiere de orígenes o de sectores diferentes. ¿Se quedaron con la sensación de que hay una coincidencia dentro del Frente de Todos respecto a cómo debe llevarse adelante esta etapa final de la negociación con el fondo, o tienen dudas todavía al respecto de eso? A ver, acá hay un hecho que creo que es importante. Ahora concurren a la visita al fondo el ministro de Economía acompañado por el jefe de gabinete. Sí. Esto es un cambio, digamos, en el manejo de la negociación, creo bastante importante. Y quien de alguna manera ha promovido este grupo de trabajo es el presidente de la Nación. Sí. Mi percepción es que hay un pleno convencimiento de que hay que llegar a un acuerdo con el fondo, restando todavía por negociar algunos aspectos en materia de tasa de interés y de plazos de pago.
pero la convicción creo que es unánime de parte de toda la coalición de gobierno, y creo que también desde la oposición, por más que tal vez algunos quieran precipitarse en la firma inmediata del acuerdo, me parece que están de acuerdo con que se firme, y bueno, el día de mañana, si se consigue alguna mejor condición, nos va a venir bien a todos, creo. Está claro. Y sobre las posibles condicionalidades que pueda poner el Fondo de la Economía Argentina a la hora de firmar un acuerdo, ¿se habló? Se mencionó, yo creo que es una época para hablar de condicionalidades un poco inadecuada, ¿no es cierto? O sea, venimos de 2 años de pandemia donde no hemos podido, francamente, ser tan puritanos en todo, ningún país lo ha sido, ningún país ha controlado su emisión de moneda, ningún país se ha manejado desde el punto de vista de la asistencia del Estado para con los distintos sectores de manera estricta. Me parece que hablar de condicionamientos en este momento no es que no lo respete, pero tenemos que hacerlo con pinzas. Cuando salgamos de la pandemia y cuando todo esté ya funcionando casi en piloto automático, ahí me parece que vamos a tener que ser excesivamente prolijos, pero pretender serlo en este momento, creo que tenemos que tener alguna elasticidad para comprender lo que estamos atravesando. Estamos hablando con Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar. Javier, dijiste al principio de la conversación, y efectivamente es así, ayer estuvieron reunidos los que conducen, en algunos casos dueños también, como es el tuyo, de grandes empresas del país. Estamos en una situación donde la inflación es uno de los grandes problemas, y te quiero consultar, digo, vos como por ejemplo tenés casi el monopolio de la producción de aluminio que se utiliza para un montón de ramas de la economía, y eso obviamente impacta en los precios. ¿Qué pueden aportar ustedes para bajar la inflación? Bueno, nosotros lo que permanentemente estamos dispuestos es a acuerdos específicos con los sectores que pueden necesitar más un precio más reducido para poder avanzar con sus programas, por ejemplo los programas de vivienda, donde se le da un tratamiento que no depende ni del precio internacional, ni siquiera de la lista de precios comerciales de Argentina. Podemos aportar a los sectores que están todavía con capacidad ociosa un tratamiento especial para que sean más competitivos y puedan ir a pleno con su capacidad productiva. Eso lo tenemos que hacer también con una metodología de incorporar tal vez a los clientes de nuestros clientes, porque no alcanza solamente con nuestra disposición. O sea, hay una cantidad de trabajo y de medidas y de consideraciones puntuales que son las que debieran permitir recuperar la capacidad ociosa esta que tanto daño le está haciendo a toda la actividad económica, pero somos conscientes que más allá de la inflación internacional... Sí. Digo, te pregunto en tu caso específico, digo, por ejemplo, el precio del aluminio, hoy justo estaba leyendo antes de la nota, está en un precio récord, en precio a nivel internacional. Sí. Los balances de Aluar, excepto el año pasado, este año dan ganancias, 2019 dan ganancias, digamos, les va bien. Y vos sos una de las personas más ricas de la Argentina. Bueno, no tanto, pero bueno, digamos. Bueno, sí. Digamos que no me quejo. No, si vos te quejaras ya estaríamos en problemas. Estaríamos en problemas, efectivamente. Entonces, estamos en un país donde el 40% de las personas son pobres y no les alcanza para comprar comida. Sí, ¿no creen que los que son formadores de precios, como es tu caso, porque terminás formando precios, podrían ganar menos y aportar más a frenar esto? Bueno, es lo que justamente estamos tratando de colaborar. Argentina hoy tiene un precio de mercado interno que está por debajo del precio internacional de las exportaciones desde ya. Nosotros vendemos en el mercado interno a un precio que está por debajo del precio de mercados como el mercado americano, el mercado brasilero, el mercado europeo. Creo que todavía resta mucho trabajo por hacer.
Lo que menciono, por ejemplo, respecto a los planes de vivienda, no es solamente que nosotros pongamos un precio de referencia más bajo, sino también que la cadena comercial lo respete. Sí. Porque si no, el grave problema que nos encontramos es que nosotros le vendemos a un comercializador de la cadena en el medio, y ese comercializador eleva el precio más allá de un margen de ganancia razonable. Sí. Bueno, ese es un trabajo que hoy hay que profundizar. Y lo otro que también tenemos que tener en consideración es que no solamente los precios han aumentado, sino los costos han aumentado. Entonces tenemos que también ser cuidadosos. Yo me manejo básicamente con un criterio un poco más amplio. Yo lo mido también en términos de la reinversión. O sea, en definitiva, más allá de apoyar el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas con precios preferenciales, Sí. ¿cuál es el nivel de reinversión que la empresa tiene que comprometer para que esto sea una torta que crezca y se pueda repartir? Y ahí creo que si miramos la historia de los 50 años de Aluar, la respuesta es favorable. Aluar ha reinvertido más del 70-75% de su flujo de fondos a lo largo de todos estos años. La herencia de Helbart. Bueno, Helbart fue un referente, Sí. fue un referente, efectivamente, sí.